Buenas tardes a todos. Y en primer lugar quiero dar las gracias al señor alcalde por la presentación, a la Asociación Cultural El Palenque, que es quien está detrás de todo esto y quien ha querido que se llevasen a cabo pues estas dos conferencias que van a tener lugar hoy y el próximo jueves, una a cargo de un colega. Y aparte de eso, pues evidentemente quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí en una tarde tan desapacible, con tanto frío, por mucho que estemos acostumbrados. Yo soy de Valladolid y estoy muy acostumbrado al frío, pero mire, no lo aguanto, ¿no? Entonces, gracias por venir. Quiero también llamar la atención sobre algunas personas que han venido desde Valladolid y especialmente a dos jóvenes que esta mañana pues los he tenido en clase y han venido. O sea, increíble. Yo pensé que soportarme en clase pues era algo obligado que íbamos a hacer, pero han venido. Así que se lo agradezco especialmente a ellos. Bien, ya sin más preámbulos, vamos a pasar a hablar de Juana I y los comuneros en su palacio de Tordesillas. Cuando Carolina Serrador me propuso que querían hacer en estas fechas una conferencia, pues yo pensé en algo que debería probablemente haberse hecho ya hace un año, pero las circunstancias, como ustedes saben, eran bastante lamentables como para pensar en hacer nada. Y es que estamos en unas fechas, hoy es día 2 de diciembre, y estamos a punto de cumplir 501 años de un suceso que ocurrió en esta villa de Tordesillas y que fue definitivo para muchas cosas, ¿no? Tordesillas es un lugar que es conocido por haberse sido la sede del tratado, ese tratado que dividió el mundo en dos partes para España y Portugal. Para España fundamentalmente, porque se quedó con casi todo, pero también es conocido porque aquí vivió la reina Juana I durante pues 46 años, para ser exactos un poco menos, porque ella un tiempo que estuvo fuera de Tordesillas precisamente por una peste de estas características, hubo que sacarla, ¿no? Pero no es quizá conocida porque aquí ocurrieron unos acontecimientos en la noche del 5 al 6 de diciembre de 1520 que cambiaron probablemente la historia del reino. Vamos a ir por partes. Esta conferencia tiene como dos partes muy diferenciadas. Por un lado vamos a hablar del palacio, por otro lado qué es lo que ocurre con los comuneros en el palacio. Empecemos por el principio. Y el principio es que no le fue nada fácil al joven Carlos, todavía príncipe, cuando en 1517 llegó a España. Carlos I va a ser reconocido por las Cortes de Castilla en Valladolid en 1518 y no lo ven con muy buena cara. Es un extranjero, es alguien que no habla español, es alguien que desconoce totalmente las costumbres del reino y además viene rodeado de una corte de flamencos que empiezan a acaparar puestos, ¿no? Entre estos puestos hay uno que sentó muy mal en el reino, pues se llegó a considerar escandaloso que se eligiese como arzobispo de Toledo a Guillermo de Croy, sobrino del señor de Chevres, que tan solo tenía 20 años y se le hizo arzobispo primado de España, ¿no? Esto no gustó nada porque estaba sucediendo además en la sede de Toledo nada más y nada menos que al cardenal Cisneros. Una cierta xenofobia se extendió por Castilla, que unida a años de malas cosechas y de epidemias y por lo tanto de empobrecimiento general, pues hicieron que algunos sectores de la población mostrasen disgusto contra el nuevo rey. No hay que olvidar que era, junto a su madre, la reina Juana I, tanto rey de Castilla como de Aragón, pero fue jurado rey después de su madre. Esto es muy importante, ¿no? Y esto, como digo, no gustó demasiado. Sin embargo, Carlos y sus consejeros consiguieron que fuese elegido emperador después de la muerte de su abuelo Maximiliano I de Austria. Para ser elegido emperador hacía falta dinero, había que literalmente sobornar a los electores, a los 7 electores, y para eso necesitaba dinero Carlos. Carlos va a
reunir a las Cortes en Santiago de Compostela en febrero de 1520, pero la hostilidad de las ciudades se niegan a a sufragar lo que consideraban que iba a ser pues algo que no era bueno para Castilla, ¿no? Hasta tal punto se opusieron que tuvo que suspender las Cortes en Santiago de Compostela para convocarlas de nuevo en abril en La Coruña, ¿no? Aquí, pues con manejos que no están muy claros, se consigue al final el voto de las ciudades y se aprueba que reciba una cantidad muy importante de dinero para continuar su viaje hasta los Países Bajos y de allí a Aquisgrán, donde se iba a coronar como emperador en la capilla palatina. En el momento que sale de España va a dejar al frente del reino al cardenal Adriano de Utrecht, cardenal de Tortosa. Posteriormente será papa con el nombre de Alejandro VI entre 1522 y 1523, murió muy pronto una vez elegido papa, pero él se va a quedar al frente del reino. Eso sí, apoyado por otros dos nobles de gran importancia, como es el almirante de Castilla, un Enríquez, y el condestable de Castilla, que era Fernández de Velasco. Bien, algunas ciudades no aceptaron ni mucho menos que los procuradores acabasen apoyando la exigencia del rey. Entre ellas Segovia. El procurador de Segovia, Rodrigo de Tordesillas, se apellidaba Tordesillas, a su regreso a Segovia fue literalmente linchado. Había cambiado su voto, esto se entendió que había sido comprado y acabó, bueno, pues lo mataron sus propios conciudadanos, ¿no? Todo esto supuso una revuelta considerable, poco a poco prendió la mecha en diferentes ciudades y el gobierno realista, al frente del cual estaba este personaje, Adriano de Utrecht, pues no fue capaz de hacerse con las riendas y vio como poco a poco se sublevaban, sobre todo después de un episodio tremendo que fue la quema de Medina del Campo en agosto de 1520, donde pues Ronquillo y Alonso de Fonseca, no se sabe tampoco muy bien qué es lo que ocurre, pero acaban destruyendo la parte de Medina del Campo. Esto supuso pues el alzamiento de muchas ciudades en contra del poder establecido por Carlos I todavía y sus, de alguna manera, virreyes en ese momento, aunque no eran virreyes. No está muy claro si este movimiento de los comuneros fue un levantamiento de carácter antiseñorial, si fue una revolución burguesa o, por el contrario, un movimiento conservador que lo único que buscaba era mantener privilegios propios de la Edad Media y que los reyes católicos habían cercenado a muchos nobles. Desde luego lo que no fue es una revolución para cambiar el sistema. No es la Revolución Francesa, no se busca acabar con el régimen en ningún momento. Se buscaba acabar con el poder que tenía Carlos I y su camarilla más próxima de flamencos. Pero ¿cuáles fueron las razones? Es algo que se sigue debatiendo y a nosotros en este momento no nos interesa demasiado para lo que queremos ver. Bien, Juana I había llegado aquí a Tordesillas, como ustedes saben, en el año 1509. La reina, después de fallecer su esposo en 1506, había estado deambulando por los campos de Castilla y al final su padre regresa a Castilla para poner orden porque ella se niega a gobernar, ni quiere ni puede gobernar, como dijo su madre en el testamento, y lo cierto es que su padre trata de devolverla a Burgos, donde había fallecido su esposo, pero doña Juana se niega porque aquel sitio considera que no es propicio y además le debe traer muy malos recuerdos. Entonces, Fernando el Católico establece que, en principio, tampoco está muy claro si esto se pensó de una manera definitiva o solo era un paso. Después, aquí tienen en este mapa todo el periplo que hizo doña Juana, ¿no? Entonces, ella arrancó de Burgos a finalizar unas fechas como ahora, en el año 1506, prácticamente un poco después, porque llegó llegó el día de Navidad a Torquemada, que está aquí después de 4 jornadas. Aquí estuvo 4 meses, otros 4 meses pasó a Hornillos de Cerrato y en agosto de 1507 se va a encontrar con su padre en Tórtoles de Esgueva.
De aquí su padre la va a llevar hasta Arcos, primero Santa María del Campo y después Arcos, y en 1509 va a salir de allí con dirección a Tordesillas, que es donde va a llegar, no está muy clara la fecha, en torno al 10 de marzo de 1509. Esto todo lo estableció Fernando el Católico, que no era rey de Castilla, era el gobernador del reino, pero seguía siendo, claro está, rey de Aragón, ¿no? A partir de aquí, pues Juana va a estar totalmente aislada en un palacio, del cual después hablaremos, y la elección de Tordesillas no era una mala elección. ¿Por qué? Primero, Tordesillas es una villa muy bien comunicada, eso por un lado, pero por otro lado también Tordesillas está a una distancia suficientemente lejos en aquel momento de Valladolid para evitar que pudiese haber un pronunciamiento a favor de la reina, Castilla por la reina doña Juana, yendo contra el rey Carlos. Estaba suficientemente lejos y suficientemente cerca para poder mover en menos de una jornada tropas desde Valladolid si era necesario proteger a la reina. Si estas tropas no se pudieron mover en agosto de 1520, como luego también iremos viendo, es por la incapacidad que tuvo Adriano de Utrecht, que todas las decisiones que tenía que tomar primero tenían que comunicarse a Carlos y estaba demasiado lejos para recibir las órdenes en poco tiempo, con lo cual los acontecimientos se adelantaban la realidad se adelantaba a lo que se quería hacer, ¿no? Tordesillas, como digo, es un lugar muy bien comunicado, sigue siendo un cruce de caminos muy importante, tenía un puente de piedra, que esto es también algo que hay que tener presente, porque este puente pues permitía el paso de un lado a otro, y cuando los comuneros van a salir de aquí huyendo en esa noche del 5 al 6 de diciembre, el puente va a ser fundamental porque es por donde van a salir todos, hacia el sur, y escapando de los realistas. El plano de Tordesillas que conservamos, este es el más antiguo, el de Francisco Coello, del siglo XIX, y en este plano pues se puede ver la situación, el río, donde se encuentra en la parte inferior del río, el puente y toda la villa que tenía una cerca muralla, de la que después hablaremos y que va a ser muy importante cuando ataquen los comuneros. En esta villa existía un palacio, el palacio levantado por Enrique III en torno a 1400, un palacio del cual solamente quedan algunos vestigios, pero que tenemos suficiente documentación, como enseguida veremos, para saber que existió y cómo era ese palacio. Hubo otro anterior que conservamos en cierta medida, muy modificado, que es lo que actualmente es el monasterio de Santa Clara. El monasterio de Santa Clara en origen es un palacio que levantó Alfonso XI de Castilla y posteriormente lo continuó su hijo Pedro I, pero este lo cedió en el año 1362 a su hija, doña Beatriz, para que lo convirtiese pues, en un monasterio de monjas clarisas. Y nunca más, desde esas fechas, volvió a ser aposento real. Esto hay que recalcarlo, porque una y otra vez se oyen cosas como no, aquí vivió la reina, nunca fue aposento real desde 1362, nunca más. O sea, entonces, sobre esto no hay ninguna duda, ¿no? Pero, en fin, a veces hay que, como digo, poner comillas y subrayado ante estas cosas. Este es el monasterio de Santa Clara. Los que son ustedes de aquí, pues claro, esto sobra, pero hay personas que no lo son, ¿no? El colocar a la reina en Santa Clara o en otros sitios donde se ha decidido que ella tuvo que vivir, como la Puerta del Mercado, ¿no? Lo que es el Foraño actualmente, o donde había una fortaleza, o era imposible que viviese allí, porque era una fortaleza para un contingente muy reducido de soldados. Aquello no era ni un palacio ni una casa, ni siquiera eso, ¿no? O en la Torre de San Antolín. Pues la Torre de San Antolín se hizo cuando la reina estaba aquí, no sé, ¿qué vivió? En la calle y luego entró a la torre, no sé muy bien, pero bueno, cosas de estas se han dicho una detrás de otra y además se ha pontificado sobre ellas. Sabemos